El Ministerio de Salud reportó 172 muertes por COVID-19 este jueves y 7.680 casos nuevos, la cifra de contagios más alta desde el 30 de abril. Además, 13 comunas en el país dejan también la fase de cuarentena. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Juan Pedro Rojas, jefe técnico de urgencias de la Clínica Alemana. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en Canal 24 Horas. Hola Marco, ¿qué tal? Gusto saludarte. Igualmente, doctor. Primero, saber qué ocurrió porque pasamos de hace un par de semanas de una leve mejoría, palabras desde el Ministerio de Salud, a un estado ahora de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Por qué volvimos a tener, por ejemplo, las cifras de positividad cercanas al 10%? Sí, se han mantenido efectivamente las cifras. Las cifras más relevantes es el porcentaje de positividad. Muchas veces se han informado cifras que tienen que ver más bien con el número de PCR que se toma durante los fines de semana, en que el número global de casos cae, pero al hacer un doble clic en esa cifra, efectivamente el índice de positividad se ha mantenido en torno al 10%. Esos días que se decretan o se enumeran alrededor de 3.000 casos, 4.000 casos, son días en que hemos hecho o se han testeado alrededor de la mitad de las PCR que el resto de los días. 30.000 PCR, 25.000 PCR. En cambio, hoy, por ejemplo, que se han testeado más de 60.000 PCR, volvemos a tener 7.000 casos. Ahora, si vemos también cómo se ha comportado la curva nunca ha caído como cayó después de la primera ola. Nos hemos mantenido en una etapa de meseta o de plató con un número relevante de casos diarios. Todavía no logramos sortear una segunda ola de manera efectiva. ¿Por qué se genera este fenómeno, doctor? Porque al final, cuando ya concluyó la primera ola, si los podemos llamar de esa forma, de la pandemia, bajan los casos, bajan también los porcentajes de positividad. Sin embargo, en este último tiempo eso no se ha logrado. Han pasado varios meses, tenemos también un proceso de vacunación de por medio, pero ¿por qué, en definitiva, no bajan estas cifras a lo que fue el final de la primera ola, por ejemplo? Probablemente tenga que ver con un comportamiento social de la población. Hay un agotamiento de la población en cuanto a seguir las instrucciones de disminuir las actividades sociales, de mantener la distancia, de seguir las indicaciones que ha dispuesto la autoridad sanitaria. Y ese relajo implica que haya más casos. Vemos una distribución distinta de los pacientes. En la primera ola, como ha sido comentado en varias oportunidades, tuvimos muchos pacientes octogenarios hospitalizados y en los servicios de urgencia. Y hoy en día el perfil de los pacientes consultantes es muy distinto. Son pacientes jóvenes, 20, 30, 40 años, que es la población justamente que no está vacunada. Esa es la población que más actividad social tiene y que más movilidad tiene dentro del país y del territorio. Ahora, ¿cuál es la situación de las clínicas del sector oriente de la capital, considerando también que, por ejemplo, el sector oriente fue el primero en desconfinarse en estas últimas semanas? ¿Cómo están, por ejemplo, la ocupación de camas críticas en las clínicas del sector oriente? ¿Cómo están los contagios en ese sector? Efectivamente, lo que nosotros nos ha tocado vivir es que parte de todo el movimiento, toda la distribución de los casos en el sector oriente. Tanto en la primera ola vimos el aumento o la aparición de los primeros casos muy marcada en el sector oriente, y cuando nosotros nos bajó la demanda en la primera ola, semanas después cayó en el resto de la región. Hoy en día hemos visto lo mismo. Hemos visto un aumento sostenido desde la semana pasada ya en el número de casos, con disminución de nuestras camas, y hemos vuelto a tener algunas situaciones de pacientes que pasan la noche en el servicio de urgencia esperando camas. Es una situación bastante crítica, digamos, porque la distribución de las camas en camas COVID o no COVID genera que haya una disminución de la disponibilidad tanto para las camas limpias o las camas no COVID y las camas COVID. Es decir, tenemos un aumento de la demanda en ambas urgencias, por decirlo de una manera, en la urgencia respiratoria y en la urgencia general. Y esto implica que tenemos una disminución de la disponibilidad de camas. O dicho de otra manera, los pacientes tienen que esperar más tiempo para poder subir a su unidad de destino, con estadías que han sido bastante prolongadas en el servicio. Y en este aumento de las atenciones, de la ocupación de camas también, sobre todo ahí en el sector oriente, que es donde usted está trabajando, ¿cuáles son, por ejemplo, cómo se distribuye la cantidad de pacientes, por ejemplo, en edades o pacientes con comorbilidades? ¿Cuáles son los que más han llegado en este último tiempo? Mira,
Esta ola ha tenido un comportamiento distinto, como te señalaba, y la población que está afectada actualmente son pacientes jóvenes, pacientes sin comorbilidad, y esto genera que, si bien esos pacientes pueden llegar con situaciones respiratorias graves, son pacientes que se mejoran rápidamente también, o sea, hay una rotación alta de pacientes. A diferencia de lo que vimos en la primera ola, donde tuvimos pacientes octogenarios, pacientes con comorbilidad, pacientes que tenían una reserva funcional muy acotada, dada su edad o sus comorbilidades, y esos pacientes, junto con tener una mayor mortalidad, tenían estadías hospitalarias mucho más prolongadas. Hoy en día tenemos pacientes más bien jóvenes y más bien sanos, donde la única falla que presentan en general es una falla respiratoria, que no involucra a otros órganos. Y eso da que nos vaya mucho mejor con estos pacientes, digamos, que tengan un mejor outcome. Ahora, en la última jornada, doctor, se comunicó la cifra de 172 fallecidos por COVID-19. ¿A qué se debe esta alta cifra? También se genera ahí una especie de saltos, por llamarlo de alguna forma, respecto a cifras de fallecidos de días anteriores. ¿Por qué hoy día se reporta una cifra un poco más alta de lo normal o de lo habitual? Sí, más que las cifras puntuales hay que ir viendo cuáles son las tendencias. Porque una explicación, digamos, siendo los servicios sanitarios tan distintos, o cuál es la real dispersión que pueda tener esa cifra en cuanto a regiones, en cuanto a la disponibilidad de camas, de dónde se generan los fallecimientos, etcétera, es difícil pronunciarse con una cifra en particular. Lo importante es ir viendo las tendencias, ir viendo la ocupación, ir viendo el nivel de positividad que tienen los test, y con cifras de varios días uno puede ir determinando cuáles son las tendencias o si efectivamente vamos a poder estar en condiciones de ir sorteando ya una segunda ola, más que una cifra puntual, digamos. Ahora volviendo, doctor, al tema de las camas críticas, ¿cómo está la situación a nivel regional también? Porque estoy leyendo, por ejemplo, aquí en La Tercera, se indica que la cifra más alta se registró en esta jornada en 40 días. ¿Cómo está la situación de las camas críticas, la ocupación? Entiendo también que han bajado las camas reconvertidas, las camas que no eran críticas y que se reconvirtieron. Esta cifra ha ido bajando. ¿Cómo se juega ahí con las cifras entre camas críticas reconvertidas que dejan de ser camas críticas? Y esto con el aumento también de pacientes que deben ser asistidos en camas críticas. Sí, mira, los pacientes no COVID son pacientes que siguen llegando, digamos, la gente se sigue enfermando, hay si lo ves desde el punto de vista estadístico, seguimos teniendo infartos, accidentes cerebrovasculares, politraumatizados. Los pacientes graves siguen existiendo y van a seguir existiendo. La distribución de las camas tiene que ser algo muy dinámico en los diferentes recintos. Nosotros contamos con una gestión de camas que centraliza el tema y que dispone las diferentes unidades, si son o no son COVID, dependiendo de la demanda que vayamos teniendo y dependiendo del número de pacientes que vayamos teniendo en cada área distinta. Pero tiene que ser algo que sea centralizado en la toma de decisiones, y sin duda que es algo muy dinámico, que semana a semana va cambiando. Hay unidades que pasan de ser COVID a unidades limpias, después que vuelven a ser COVID. Esto es un trabajo gigantesco y que implica mucha coordinación y tiene que estar necesariamente centralizado en los diferentes recintos para que pueda funcionar. Doctor, ¿y cómo evalúa usted el proceso de vacunación? Usted mencionaba, por ejemplo, hace unos momentos que gran parte de los nuevos contagios o de las personas que están cayendo actualmente a camas críticas son personas más jóvenes que no se han vacunado, que tienen una mayor movilidad en las ciudades. A partir ya de la próxima semana se va a ampliar el proceso de vacunación a personas menores de 30 años. ¿Podría llegar a incidir esto en una baja de contagios? Sin duda que entre más población tengamos vacunada, mejor nos va a ir como país, digamos. Nuestro porcentaje de vacunación o la campaña de vacunación ha sido tremendamente exitosa, pero eso no implica que vamos a tener o vamos a estar cubiertos absolutamente contra una infección. El llamado no solo es a vacunarse, que es tremendamente importante, el llamado necesariamente debe ser mantener las medidas sanitarias que ha dispuesto la autoridad de distanciamiento social, de evitar las reuniones sociales. Hemos visto que donde más se contagian las personas es en las reuniones sociales, donde no hay uso de mascarilla. Si tú vas al banco, al supermercado, la gente está usando mascarilla, hay distanciamiento social,
El problema es las reuniones sociales y la población que tiene reuniones sociales con mayor frecuencia es la población joven, que, que, que por algún motivo, digamos, cree que pueda estar inmune o que falsamente tenga la expectativa de que a ellos no les va a ocurrir. Eso es lo que genera la persistencia del aumento de casos y lo que hace más difícil que, a pesar de tener un porcentaje importante de población vacunada, no veamos todavía el descenso de los casos. A principios de este año, en el primer trimestre, se hablaba de que a fines del mes de junio probablemente se podría llegar a tener la tan esperada inmunidad de rebaño. ¿Cuán lejos estamos? Entendemos también que se dejó de hablar de ese tema y probablemente es porque este plazo no se va a cumplir. ¿Cuándo cree usted, a su juicio, entendiendo también que este es un proceso muy dinámico, las cifras suben, bajan semanalmente, no tenemos control de la pandemia, pero cuándo ya probablemente, a su juicio, considerando también todo su bagaje médico, se podría llegar a tener la inmunidad de rebaño o acercarse a algo que nos pueda permitir un poco más de libertad, un poco más de tranquilidad también respecto a la pandemia? Lamentablemente, tranquilidad no podemos transmitir mucha, porque es un tema que tiene mucha incertidumbre. Hay nuevas cepas que están circulantes, que tampoco está bien definido la efectividad de la vacuna en esas cepas. Se extrapola que van a servir las vacunas, pero tampoco tenemos tantos datos que así lo indique. Todavía hay mucha incertidumbre y muchas incertezas con respecto a esto. Pero se ve difícil que para fines de junio o julio podamos tener inmunidad de rebaño con la persistencia de los casos que hemos tenido y sin notar un franco descenso en las cifras. Hoy volvimos a tener sobre 7.000 casos. El pic de la primera ola fue mucho menor que la cifra que tuvimos hoy. Nos hemos mantenido, como te decía, en un plató, en una especie de meseta con respecto al número de casos. Y eso hace ver muy lejano que podamos tener una inmunidad colectiva al corto plazo. ¿Tendremos que esperar, doctor, quizás hasta fines de este año, próximo año? ¿Qué proyección se puede hacer aquí? Entendiendo también lo que le decía anteriormente, que este es un proceso muy dinámico sobre el que no se tiene control, el virus sigue mutando, pero ¿hasta cuándo se podría aplazar este proceso? Esa es la pregunta del millón, Marco. Esa es la pregunta del millón. No, es muy difícil dar un plazo. Habitualmente cuando uno da un plazo se equivoca. Dijeron junio y lo más probable es que se equivoque en ese plazo, digamos. Otros han dicho septiembre. Sin duda que ojalá sea lo antes posible. Pero para lograrlo no se va a lograr solo con la vacunación. Se va a lograr manteniendo las medidas, se va a lograr creando una conciencia colectiva de enfermedad. Y también una muestra de empatía hacia los mismos funcionarios de salud, hacia las familias que lo han pasado mal con esto. No basta solo con la vacuna para frenar esto. Hay luces de países que ya han logrado bajar sus números, pero con una población que tiene un comportamiento distinto a la nuestra. Esperemos que nuestra población esté a la misma altura que los procesos de vacunación. Y considerando todo este escenario epidemiológico, cifras que no bajan, positividad que se mantiene en torno al 10% y que no ha bajado en el último tiempo, ¿es prudente seguir desconfinando las ciudades del país? Sin duda que los que van a tener más herramientas de juicio para poder responder eso es la misma autoridad sanitaria, que son las que barajan todas las variables. Hay que confiar en que nuestra autoridad sanitaria está haciendo el trabajo lo mejor posible y que tienen todas las herramientas para tomar las mejores decisiones. Pero a su juicio, ¿es esta una buena medida? ¿Seguir desconfinando? Con los números que tenemos hoy, estábamos en cuarentena en la primera ola. Bien, clarísima respuesta, doctor. Bien, doctor Juan Pedro Rojas, jefe técnico de urgencias de la Clínica Alemana, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti, que estés muy bien.